Profe, está hablando muteado. Hola. Tiene el micrófono en mute. El suyo. Bueno, sí, ahí no me había fijado en eso. Ah, ok. Bueno, pero creo que en la grabación sí se va a escuchar, ¿verdad? Sí se escucha eso, me imagino. Creo que no. Creo que no, Tampoco. pero no. Yo pensaba de que igual que el lunes no lo había activado porque estaba esperando, pues por eso no le he dicho nada, pero sí, lo ha tenido desactivado, profe. Ok. Bueno, la disculpa ahí del caso, ¿verdad? Estaba Ok. yo solo, No pasa entonces. nada, no pasa nada. Vale, lo que le mencionaba en este caso es que este método de iteración, en este método de iteración, pues la idea es tratar de despejar una función de tal forma que en esa función eh, podamos verificar si en efecto converge o no. Entonces, para ello, inicialmente, no sé si se recuerdan que utilizamos el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que nos dice es que existe una raíz en un determinado intervalo, ¿no? Entonces, en ese intervalo es donde nosotros vamos a ver si encontramos la raíz utilizando el método del punto fijo. Después de que nosotros hemos verificado eh, esas raíces, pues, o hemos hecho las iteraciones posibles haciendo diferentes despejes o utilizando diferentes funciones que me permitan encontrar esas raíces, entonces vamos a tener algunas funciones que no me va a permitir llegar a nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con ellas? Pues las vamos a obviar y solo vamos a utilizar pues una de las funciones que nos dé un resultado. Ahora, ¿cómo determinamos que en realidad pues la función que hemos elegido es la función correcta de tal forma que obtengamos la raíz, ¿sí? O obtengamos raíces de esa función. Entonces, al momento que nosotros hacemos un despeje de la función, imagínense que tengo yo una función e1 de x, que esa función e1 de x ha sido el despeje de una determinada ecuación. Entonces, voy a verificar si cuando derivo esa función, le evalúo en la raíz que he obtenido, una raíz sub cero, una raíz general que se obtuvo. Voy a escribir aquí una raíz x sub r. Entonces, si yo tengo el valor absoluto de esa función evaluada en la raíz, que yo creo que es la que yo ando buscando, y eso es menor que 1, entonces pues ahí la función podemos decir que converge. Entonces nada más esta condición me va a servir para verificar convergencia con respecto a esa función, ¿sí? Si esto no sucede, es decir, que si esto es mayor que 1, entonces pues la función no converge. De hecho, en uno de los videos que les muestro por ahí en el material, aparece eso, ¿no? De que hay algunas funciones en las cuales no converge, pero es porque la derivada
que se obtiene con respecto a las funciones que se ha despejado, que se ha obtenido, pues es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, eso no converge. Ahí le mencionaba algo acerca del ejemplo que tengo acá, del punto fijo. Para el ejemplo 1 nos dice que utilizamos el método de iteración del punto fijo para aproximar la raíz de la función f de x igual coseno de x menos x, comenzando con x sub 0 igual a 0 y hasta que el error en valor absoluto sea menor que 1%. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, primero lo que le mencionaba, pues debemos verificar si en efecto se cumple la condición de Bolzano, es decir, que haya una raíz o al menos una raíz en un determinado intervalo, es decir, que podemos seleccionar un intervalo utilizando pues o auxiliándonos al teorema de Bolzano, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos ese teorema? Pues vamos a tener un intervalo y en el intervalo evaluamos los extremos, la función evaluada en el extremo inferior y en el extremo superior y nos debe dar un cambio de signo de la función original, ¿verdad? Entonces, si eso sucede, entonces hay una raíz o al menos una raíz en ese intervalo, entonces podemos ir jugando con ese intervalo, ¿ok? Bueno, entonces, ya teniendo eso, pasamos al siguiente paso, ¿no? Que es tomar un punto de referencia o tomar un valor x sub 0 dentro de ese intervalo. Bueno, algo muy importante con respecto a este punto, a este método, que es el del punto fijo. Los valores que vayamos evaluando en la función son los que posteriormente nos van a servir como raíz para la iteración siguiente o como el valor a evaluar en la iteración siguiente. Vale, veamos en este caso, yo tengo g sub 1 de x igual a g de x sub 0 coseno de 0 igual a 1. ¿De dónde sale eso? Inicialmente veamos que la función f de x igual coseno de x menos x es la función que vamos a verificar su raíz. ¿Quién es su raíz? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esa función f de x igual coseno de x menos x lo igualamos a 0. Y me queda coseno de x menos x, despejamos y me queda que x es igual al coseno de x. ¿Ok? Entonces, esta es la función que tengo aquí. Entonces, mi x sub 1 o el valor que voy a tomar de x sub 1 o mi función 1, esa es mi función 1, yo la despejé así, es igual a tener coseno de x. Entonces, el valor que obtenga aquí con la condición inicial, pues va a ser el valor de x sub 1. Ese resultado que obtenga aquí, cuando ya tenga el valor acá, va a ser mi x sub 2 y así sucesivamente. Veamos cómo funciona el método. Y podemos ir verificando los errores con respecto a esa función. Veamos, tengo x sub 1 es igual a g de x sub 0, que es igual a x0 igual a 1. Bueno, x de 0 igual a 1. Vaya, tengo la condición inicial, ¿verdad? Tengo mi valor inicial. Pues voy a repetir, si no la tuviese, pues me darían un intervalo y habría que ver las condiciones del teorema de Bolzano para ver si hay alguna raíz o al menos una raíz en ese intervalo. Entonces tengo g sub 1 de, bueno, g de x sub 0, ya tengo x sub 1, que va a ser mi función g de x evaluada en x sub 0. Entonces tengo aquí coseno de 0, ¿sí? Evaluado en el x sub 0, y me da que da el valor de 1. Tengo el valor de 1. Bueno, entonces, si ya tengo el primer valor, aquí tengo el valor de 1,
Veamos el error. El error es el valor x sub r menos x sub r menos 1 menos x sub r menos 1 sobre x sub r, y esto multiplicado por el 100%. ¿Sí? En valor absoluto, es decir, en este caso, la primera raíz es el valor de 0, ¿sí? Entonces sería, perdón, el valor x sub 1, que sería 1 menos 0 sobre sobre 1, ¿sí? Multiplicado por el 100%. Y eso equivale al 100%, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Es lo que tengo aquí, el 100%. Ahora, como ya obtuve el valor x sub 1, x sub 1 ahora vale 1. Entonces, ahora voy a evaluar la función en x sub 1, es decir, que mi x sub 2 o el valor siguiente va a ser igual coseno de mi x sub 1, pero mi x sub 1 vale 1, ¿sí? Que fue el valor que calculamos aquí. Y eso nos da un valor de 0.53030 y así sucesivamente. 302305. 302305. Vale, ese es el x sub 2. Ahora voy a encontrar el error. ¿Cómo encontramos el error? Pues haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? X sub 2 menos x sub 1 en valor absoluto sobre el x sub 2 dividido entre, dividido entre ese x sub 2 multiplicado por 100. En otras palabras, tendría en este caso, bueno, aquí es 0.5403, ¿verdad? 5403. Entonces tendría en este caso 0.54030 2305 menos el valor anterior, que es 1, ¿sí? Entre 0.54, 0.30, 23, 0.5 y eso multiplicado por 100, y eso me va a dar el error de 85.08%. No sé si han hecho el cálculo. Mire si eso le da. Eso le da ese valor. Bueno, eso da, ¿verdad? Da el 85. Sí, Pero, sí da. sí, ¿verdad? Da 85.08%. Entonces, si ustedes observan con respecto a la raíz anterior, aquí va cayendo el error, o sea, va disminuyendo el error. Tengo el 100% de error en la primera iteración, en la segunda tengo el 85%. Y así se va haciendo sucesivamente, ¿verdad? Ahora, mi nueva raíz es ese valor. Entonces, ¿a quién evalúo? Mi x sub 3, ¿quién va a ser? Va a ser el coseno de 0.54, 0.54, 0.302, 0.302, 305. ¿Sí?
Entonces el coseno de esa expresión, no sé cuánto les da. ¿Cuánto les da ese valor? Miren, ¿cuánto les da ese valor? 0.85, 75, 53, 21, 63. 0.85, 75, 75, 53, 53, 21. 53, 21. Vaya, ahora, ¿qué pasa si ustedes calculan el error con respecto al valor anterior? ¿Cómo calcularíamos el error con respecto al valor anterior? Sería este valor, 0.85, 75, 53, 21, menos el valor anterior, ¿sí? Eso dividido entre este valor y eso multiplicado por el 100%. 0.85, 75, 53, 21 menos 0.54, 0.302, 305, todo eso sobre 0.88, perdón, 0.85, 75, 53, 21. Bueno, aproximadamente tienen un error del 36.99%. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan, si se fijan, con respecto al valor anterior, pues ya se redujo también el error. Y bueno, eso va a ir sucediendo. Aquí ya no aparecen más iteraciones, ¿verdad? Solo aparece el último valor, que el cual me permite obtener un error del 0.78%. Eso es menor que el 1%, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que se va haciendo con el método del punto fijo. Crear una función la cual me permita verificar pues que en efecto eso sucede. Eso es con respecto al error. Vaya, ahora, si yo derivo esa función, observen la función. ¿Quién es la función? La función es, tengo mi g de x, que es igual al coseno de x, ¿verdad? La derivada del coseno es menos el seno, entonces tengo aquí g' de x igual a menos el seno de x. Ahora, si yo evalúo esa función g' en valor absoluto, ¿a qué es igual? Es igual a tener a menos el seno de ¿quién? De 0.7414, ¿cuánto les da eso? Este valor tomemos, ¿verdad? Porque ya me dice que es la raíz. 0.741425, sigue, ¿verdad? ¿Cuánto le da el seno de 0.79? Punto 79, 1425, 0.866. Bueno, esto le da un valor de 0.71135, ¿verdad? Sí. 0.71135. Vale, entonces, observen que esto es menor que 1. Y esta es una de las condiciones de este método. Que si cuando nosotros evaluamos la función g' en la raíz, evaluamos en valor absoluto y eso es menor que 1, entonces la función converge. Es decir, que converge a la raíz. Y aquí ya vimos que el error también se redujo, ¿verdad? Que va de forma descendiente. ¿Sí? Entonces, eso es importante para poder
para poder concluir que en efecto pues tenemos una raíz utilizando el método. ¿Ok? Bueno, encontré un video que está bastante interesante con respecto a esto. Y aquí nos muestra inicialmente cómo funciona el método. Vale, lo que les mencionaba inicialmente, ¿verdad? Si nosotros tenemos una función en la cual pues se nos proporciona el intervalo, hay que verificar si en efecto hay alguna raíz dentro de ese intervalo. ¿Cómo lo obtenemos? Pues verificando ese cambio de signo, ¿sí? Verificando ese cambio de signo. Ahora bien, ese intervalo nosotros lo podemos acotar o lo podemos reducir, ¿verdad? Aunque no va a ser tan necesario el hecho de estarlo acotando o estarlo reduciendo de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos utilizando el método y aplicando las iteraciones con respecto alrededor de esa raíz, de la posible raíz, entonces pues nos va a ir reduciendo el ancho, ¿verdad? Del intervalo de tal forma que podamos encontrar esa raíz, ¿sí? Entonces eso es lo que hace inicialmente acá, pues. Incluso toma el punto medio del intervalo donde más o menos se encuentra la raíz, pero para mí no es necesario, ¿no? No es necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos utilizando las iteraciones del método, pues podemos ir reduciendo ese intervalo, ¿ok? Vale. Nos muestra un ejemplo de esta función. Aquí tenemos esta función, f de x igual a 4x cuadrado más 3x menos 10. Y observen que, bueno, se verificaron dos valores. Aquí él lo ha evaluado en 1 y lo evaluó en 2. Y observa un cambio de signo, ¿sí? Se observa un cambio de signo, ya que en 1 da menos 5 y la función evaluada en 2 da 14, ¿sí? ¿Cuál función? Es esta función que tenemos aquí. Entonces, tenemos un intervalo, está entre 1 y 2, entonces entre 1 y 2 hay una raíz, ¿sí? Entonces podemos ir evaluando esa función en cualquiera de los dos extremos, ¿verdad? O más o menos en esos extremos. Bueno, lo que les mencionaba, para mí no es importante o no es necesario el hecho de encontrar el punto medio de ambos. Vean que en este caso lo que se ha hecho es obtener una función g sub 1 utilizando la original. La función g sub 1 se le ha agregado una x acá y también una x, es decir que de forma conveniente, ¿no? He generado una g sub 1 de x de tal forma que aquí no altero nada, ¿verdad? Estoy agregando x en la parte izquierda y estoy agregando x en la parte derecha, ¿sí? Entonces mi g de x, mi g sub 1 de x es esta función, es 4x cuadrado más x al cubo menos 10 más x, ¿sí? Es una forma de despejarlo, ¿verdad? Podría ser una forma de despejarlo. ¿Será la única? Pues no, hay muchas formas de cómo hacer esos despejes, ¿sí? Entonces,
nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos esos despejes, pues tenemos más posibilidades o tenemos más opciones de encontrar la raíz, ¿verdad? Porque hay algunas funciones que nosotros vamos a despejar que no necesariamente pues vamos a obtener un resultado que sea favorable para esa raíz que queremos encontrar, ¿sí? Bueno, ese es otro despeje, observen. Igualamos a 0 y partimos de ahí para despejar X. Entonces tenemos un G sub 1 de X, un G sub de X, y podemos tener una G sub 3 de X. Cuando decimos que converge, acá, si ustedes observan acá de que, miren, aquí tengo menos 4, menos 1, aquí ya no hay nada. En esta, aquí tengo 1.34, 1.37. Ahora, después del 1.37, miren, empieza 1.36, 1.36, 1.36, 1.36. Entonces, ahí podemos decir que converge aproximadamente a 1.36 y algo, ¿no? Entonces va a depender del error, pero ahí ya tenemos una convergencia, porque a medida que van aumentando las iteraciones que se van haciendo, pues nos vamos acercando a la raíz, ¿sí? Ahora bien, en este caso tenemos también la G sub 3 de X que aquí no converge, miren, tenemos 1.52, 1.9, 1.88, aquí es negativo, entonces aquí no podemos decir nada, ni tampoco en este, pero en esta sí. Entonces, sería esa la idónea para tomar como referencia de esa función.
Vaya, observen aquí, les dice que hay que evaluarlo en este X sub A. Quizás ahí, aquí lo utilizó prácticamente tomando el punto medio, ¿verdad? Pero la raíz más aproximada es la que converge, la que el valor que encontró ahí, si se fijaron, era 1.6 y algo, ¿sí? Entonces, para mí, bien pueden evaluar este valor, ¿no? No hay ningún problema, pero para mí sería X sub R, que sería el 1.60 y algo, ¿verdad? Que aparece al momento de los cálculos en la iteración. Vaya, aquí se hacen las derivadas de las tres funciones. De la primera, g sub 1 de x, g sub 2 de x y g sub 3 de x. Allí se está derivando la segunda función. Y al derivar la función, hay que evaluar. Correcto. Que fue la segunda función, ¿verdad? La que vimos anteriormente, que sí convergía a 1.64. Observen que en la tercera función, de igual forma, al evaluar la derivada, entonces si ustedes observan, podemos generar diferentes funciones y analizarlas, ¿no? Analizarlas qué está sucediendo con cada una de ellas, si converge, si no converge, al momento de derivarla, pues la derivada es necesario nada más para verificar si en efecto, pues, la función converge, ¿verdad? Aunque podemos ir verificando también el error, ¿sí? Con el error también lo podemos ir haciendo, así como verificamos en los ejemplos que acabamos de estar desarrollando, en donde pues tomamos como referencia esos elementos, ¿verdad? Tomamos como referencia el valor anterior con el valor siguiente y dividimos ahí, multiplicamos por el 100% y verificamos pues que en efecto esos errores vayan disminuyendo. Entonces, esa es una forma y también lo podemos analizar si en verdad lo que hemos obtenido pues converge, como derivando la función que nosotros hemos utilizado en las iteraciones y evaluarla en la raíz, y si tenemos que el valor absoluto de esa función que hemos encontrado evaluada en la raíz es menor que 1, entonces pues en efecto hemos encontrado una raíz, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto al método de punto fijo. ¿Preguntas con esto? Por mi parte, no. ¿Todo bien? Mayreli, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Si ustedes se fijan, pues este método es bastante similar al método que vimos, ¿verdad? La integración simple, el primero que vimos, no sé si se recuerdan, en donde se despejaban varias funciones y al momento de que nosotros despejamos varias funciones, pues tenemos muchas más posibilidades de elegir, pero hay que verificar si en efecto, pues esas posibilidades conllevan a una raíz,
¿sí? Puede ser de que las funciones que nosotros obtengamos no converjan y esas pues solo las vamos desechando, ¿verdad? Solo las anulamos y nos quedamos con la que nos sirve o con las que nos podrían servir, ¿sí? ¿Será que solo hay una única función en la cual convergen? No necesariamente, ahí solo encontramos una que converge, ¿verdad? Puede ser de que tengamos una función que haya muchas más formas de despejarla y al momento de despejarla, pues puede ser de que dos de ellas converjan, ¿sí? O tres puede ser que converjan y converjan siempre el mismo valor, ¿verdad? Las tres. Entonces, podría ser de que tengamos muchas más alternativas y hay algunas funciones que ustedes ya vieron, es mucho más sencillo poderlas evaluar o poderlas verificar que otras. Entonces, si ustedes encuentran alguna función que sea la más simple o la más sencilla, pues nos quedamos con esa. No necesariamente pues hay que complicarse con funciones raras, ¿verdad? O funciones que necesitan muchos más cálculos para poder encontrar el valor de la raíz que andamos buscando. Entonces, eso es prácticamente lo que íbamos a ver ahora del método del punto fijo. Y ahí tienen el material, ahí les he subido los videos, les he subido también la parte, algunos links en los cuales pues, ustedes pueden revisar el material y analizarlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, ¿todavía? Todo está bien, por Sí, mi parte. sí, Sí. todo bien.